Muy buenas tardes, estamos conectados, Camino Nuevo, una emisión más. Les damos la cordial bienvenida a todos los que se conectan. Y bueno, vamos a seguir adelante con lo que hemos estado tomando como tema en esta semana en relación a qué es vivir en el Espíritu. Hay muchas preguntas y son muy difíciles de contestar. Mucha gente no puede creer que el cambio que Dios hizo en la cruz a través de Jesucristo es para que usted y yo accediéramos al área espiritual. Ya no es algo suyo y mío. El único problema grande que hay es nuestra mentalidad caída, nuestra mente religiosa, que todo lo de Dios lo quiere convertir en algo místico, en algo mágico, en algo que solamente mi entendimiento pueda captar. Y no se trata de eso. Desafortunadamente, cuando hablamos del espíritu, hay mucha gente que empiezan a hablar o a creer que estamos en cuestiones espiritualistas o espiritistas. Y esto en verdad está muy lejos. Todo esto es real, todo existe. Lo único que alcanza a comprender el hombre mediante su capacidad caída, mediante su intelecto caído, es precisamente los engaños que el diablo nos envuelve. ¿Cuántas veces no hemos visto, llamamos milagros a muchas cosas que realmente es el diablo el que está haciendo ese tipo de situaciones? Porque si usted va con un hechicero, con un mago, con un brujo, con un adivino, con el que lee las cartas, con el que lee las estrellas y todo ese tipo de cosas con las cuales nos envolvemos, vemos que hay resultados. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en un mundo espiritual de maldad en el cual, con tal de que usted y yo estemos envueltos, inmersos en ese ámbito espiritual de engaño, de mentira, se nos proveen cosas, suceden cosas extraordinarias y nosotros lo llamamos un milagro, sin saber que el precio que tenemos que pagar en el mundo espiritual es demasiado alto, porque el diablo juega con nuestra ignorancia y esa ignorancia nos hace alejarnos de Dios. Entonces, el asunto con Dios es que Jesús nos estuvo precisamente advirtiendo, avisando y enseñando qué era lo que iba a suceder después de que Él muriera y resucitara. Y la religión no nos ha podido dar una explicación. Estamos pidiéndole a Dios que sea Él el que abra el entendimiento de nosotros a través del Espíritu Santo, para que comprendamos usted y yo juntos y podamos escuchar a Dios en todas las cosas que Él quiere que nos enteremos y que son importantes, porque está dependiendo de todo esto el destino suyo y mío, el destino eterno. Podemos ir al infierno por la eternidad, al fuego eterno, y al gusano dice que nunca acaba, o irnos a la eternidad con el Padre Celestial, en donde las cosas son muy, muy diferentes. Entonces, mire, el Señor Jesucristo estuvo hablándonos estas cosas de las cuales estamos ahorita enterándonos y tratando de entender. En Juan 14, capítulo 14, versículos 15 al 21, mira el Señor Jesús lo que está hablándole en ese tiempo a los discípulos. Pero si usted y yo ya estamos en condición de discípulos, nos está hablando hoy el Señor Jesucristo, y siempre va a seguir hablando, porque esta palabra, dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor son vida eterna, porque las palabras del Señor son Jesucristo mismo. Entonces Él es eterno y esas palabras siempre van a subsistir, y necesitamos tomarle el valor de lo que ellas tienen dentro, que es la vida misma de Jesucristo. Y el Señor dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Fíjese, esto es una condición. El ser humano demuestra su rechazo a Dios haciendo lo que se le da su regalada gana. Estábamos hablando ayer que los mandamientos de Dios, el ser humano ahora sí que se los pasa por alto, no les hace ningún caso, e inclusive los cambia y crea nuevas reglas, nuevos mandamientos según, para beneficiar los apetitos de la carne, para beneficiar
cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y dice aquí, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esta es la esencia de la persona que en verdad quiere ser guiada y vivir en el Espíritu, guiada por el Espíritu y vivir en el Espíritu. Cuando hablamos de vivir en el Espíritu, no se trata del Espíritu suyo o mío. Ese Espíritu está muerto, está rechazado, está separado de Dios sin Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, este Espíritu suyo y mío es nuevamente levantado, es resucitado juntamente con Cristo, para que podamos en verdad poder tener la capacidad de ahora sí escuchar a Dios, porque el ámbito eterno es algo totalmente desconocido para nosotros. Las cuestiones espirituales de Dios son desconocidas. Ninguna religión le va a poder explicar a usted esto que solamente Dios puede definir y explicar. Entonces dice Jesús, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Fíjese lo que está diciendo el Señor. Si obedecemos nuestros mandamientos y amamos al Señor Jesús, el Espíritu Santo dice, para que esté siempre con ustedes. Y este es algo interesante, que cuando hablamos del Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que es el que en la actualidad está trabajando a nivel tierra, cielo, tierra, porque dice esto, fíjese, los que son del mundo no lo pueden recibir. O sea, una persona del mundo es el que no obedece a Dios, el que no obedece los mandamientos de Dios, el que es el religioso empedernido que se pasa la vida creyendo que con sus acciones va a poder recibir de parte de Dios. Y aquí estamos viendo que es Jesús, que es Dios el Padre, el que va a mandar el Espíritu de la verdad, dice, para que esté siempre con ustedes. Entonces, les dice a los discípulos, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Esto es algo clave, entender que ahora yo tengo una guianza, yo tengo alguien que me puede dar la palabra correcta que viene del cielo, para que no esté yo cayendo en el engaño de una falsa doctrina creada por un tipo que está caído o por una organización, una institución, llámese como sea, pero que son entidades religiosas que nos están solamente guiando hacia la perdición con todo y sus dogmas y sus doctrinas y sus enseñanzas, porque esto realmente Dios no lo acepta. Por más que usted se meta a una religión a querer estar guardándose ahí, escondiéndose ahí, mire, la religión solamente es una forma de cubrirnos con una máscara de hipocresía, porque la religión no nos puede cambiar. El único que nos puede cambiar es Dios. ¿Y cómo lo hace Él? Primero matándonos. Tenemos que morir al yo. En la cruz ya Jesús nos puso el ejemplo y Él murió. Ese cuerpo que quedó en la cruz, ahí fuimos usted y yo crucificados. Necesitamos entender eso. Señor, ahí estoy en la cruz, ¿sabes qué? Me arrepiento de todo lo que soy, esa basura que traigo en la mente, en el corazón, que no me va a llevar sino al infierno. Señor, quiero que la saques y quiero que la vida de Jesucristo se implante en mi vida, porque ahora con la vida eterna quiero escucharte a ti. Entonces, dice aquí, no los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán. Está hablando ahí de los religiosos, de toda la gente que lo seguía, pero que no creían en él. Dice, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. Y luego dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Aquí está hablando otra vez de la unidad. No hay forma de llegar a Dios ni de unirse a Dios solamente a través de Cristo, porque Cristo está en Dios y el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo, y es una unidad que si usted y yo estamos en Dios, estamos completos con el Padre, volvemos a nuestro lugar eterno y vamos a entender las cosas eternas, vamos a poder caminar en las cosas del Espíritu Santo, no en el Espíritu nuestro, porque repito, nuestro espíritu debe estar vivificado por el reconocimiento del sacrificio de Jesucristo. Si usted no reconoce eso y se arrepiente en verdad de que lo que usted piensa y cree y que le han enseñado es lo que vale para usted, está usted perdido. Hay que renunciar a toda esa basura para que podamos
recibir realmente primero los mandamientos de Dios y obedecerlos, ¿sí? Y esto va a hacer que Dios se sienta amado por nosotros porque estamos cumpliendo con su voluntad. 21 dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de verdad me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Esto es lo que ha fallado en el ser humano, en usted y en mí. La religión no ha podido demostrarnos esto. Esto se lee con la mentalidad humana y se le dan todas las interpretaciones que usted guste y mande, menos las que Dios quiere que entendamos y que se queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra vida. Estamos haciendo una cordial invitación para que podamos entender qué son las cosas del Espíritu, qué es lo que el Espíritu Santo busca en nuestras vidas y lo que Dios pretende con todo esto. Miren, voy a continuar en Juan 14, 23, 26. Mire, usted y yo requerimos con urgencia, saber que necesitamos reconocer que hay un Maestro, que ya está aquí. Primeramente el Señor Jesús aquí le está diciendo, le pediré al Padre que les mande otro defensor, o sea, así como Jesús nos defendió de la muerte espiritual, de las cosas del diablo, y nos dio vida eterna, dice otro defensor, el Espíritu de la verdad, que es la que necesitamos que brille en nuestras vidas, porque el Espíritu que brilla en usted y en mí hoy, o que nos tiene en tinieblas, es el espíritu de mentira. Y dice claro, para que esté siempre con ustedes. Y además, no vamos a estar solo, porque cuando usted y yo estamos cumpliendo ese requisito, estamos en Dios. Entonces, vamos a continuar. Cuando estuvimos el día de ayer hablando, lo que dice Gálatas 5, 16 al 24, mire lo que habla el apóstol Pablo. ¿Y él por qué lo habla? Porque él lo estaba haciendo. Y para él sabía que esto era posible, porque el Señor le dio una sabiduría tremenda. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo que necesitamos usted y yo hacer. Entender que ya estamos muertos, que es Cristo el que vive en nuestras vidas y que esto que vivimos en la carne tenemos que vivirlo, pero en la fe del Hijo de Dios para hacer buenas obras en Cristo Jesús. No buenas obras en nuestra mentalidad religiosa, en nuestra condición caída, porque solamente eso es basura, son obras de la carne que Dios no las acepta. El que usted vaya a una iglesia y aunque usted lave los baños y haga limpieza y haga marometas y todo lo que usted quiera en la iglesia y que nunca ha faltado y que se sabe la Biblia y que su pastor, que cómo lo adoro, cómo lo amo, porque es un hombre de Dios, ¿sabe que está usted de idólatra? Porque al único que hay que amar es al Señor nuestro Dios. Y si nosotros en verdad amamos, pero como Dios quiere, dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Dice, y el segundo mandamiento es este, amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Déjeme decirle que el problema de una persona religiosa no se ama a sí mismo. Está haciendo un papel, como dije hace rato, es de hipócrita, porque el corazón dice en una de las palabras de Dios, en uno de los versículos, dice, este pueblo de labios para afuera me honra, pero por dentro están lejos de mí. Y eso es lo que hace la religión, alejarnos del Señor, para que solamente nos pongamos en esa frase, se llama hipocresía. Y Dios no quiere hipócritas, Dios quiere gente que camine en su verdad. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, es claro. Y él mismo dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Entonces hay una oposición entre ellos y no podemos realmente accesar ni hacer las cosas que Dios quiere ni lo que nosotros queremos. Porque, repito, queremos hacer las cosas pero no podemos porque somos hipócritas. Y para que se quite esa condición de hipocresía que nos da la religiosidad, Dios quiere desaparecer todo eso. ¿Y cómo se desaparece? Muriéndonos, muriendo al yo. Se va toda esa basura y quedamos ahora sí
con la vida eterna del Señor y queda limpio el acceso para que usted y yo podamos recibir de Dios. Queda limpia esta mentalidad caída que está saturada de basura y viene la mente de Cristo y podemos entender las cosas de Dios. Entonces, aquí dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. O sea, toda la gente legalista, los que están pegados a la ley, que van a las iglesias, que todavía están pegados al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, que las leyes y todo, el Señor Jesucristo fue claro, dice todos los profetas y todos los profetas y los jerarcas de antes, dice, todo se traduce en algo, dice, sí, es un nuevo mandamiento, una nueva un nuevo testamento, un nuevo pacto, todo eso ya pasó, el nuevo pacto se está desperdiciando porque no estamos caminando en el Espíritu, porque no nos enseñan a qué es caminar en el Espíritu. ¿Y por qué no nos enseñan? Porque la religión está vedada, les está vedado, no pueden entender esas cosas. Entonces, ayer leímos todas las obras de la carne. Y hablábamos de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, iras, pleitos, enemistades, envidias, homicidios, borracheras, orgías, chismes, tantas cosas que usted y yo conocemos. Y de esto está saturada la iglesia, a todo el nivel que usted le busque y le mande. Y no hablo solamente de una sola iglesia, estoy hablando de todo lo que se llama religiones, todas, incluidas la cristiana, las católicas, las budistas, todo tipo de religión nos está alejando de Dios porque está el hombre levantándose a sí mismo con un humanismo que nos va a llevar al infierno. Ahora, ¿cómo voy a poder tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza? O sea, para tener esto necesitamos vivir por el Espíritu y andar también por el Espíritu. Voy a leer un versículo más del Señor Jesús que nos habla en el capítulo 14 de Juan 23-26. Mire esto para que entienda usted y entendamos todos nosotros que el único que nos puede enseñar ahora es Dios. Juan 6:45 dice, todos serán enseñados por Dios. El Señor Jesús está diciendo eso. Y usted se preguntará, ¿cómo me va a enseñar Dios? Bueno, aquí está, dice, Jesús le contestó, dice, el que me ama hace caso de mi palabra. Y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Fíjese esto, el Padre, el Señor Jesucristo, si usted y yo hacemos caso de la palabra, y esa palabra que es emitida por el Espíritu Santo y que viene del cielo, se cierra un círculo tremendo para entender que somos uno en Cristo Jesús. Y cuando usted y yo entendemos esto, conectamos de inmediato a las cosas eternas para recibir sabiduría. Y lo que usted empiece a hablar y que salga de su boca va a llegar al espíritu de los demás. Y eso es lo que Dios está buscando. ¿Sí? Personas que caminen en el Espíritu y que sean guiados por el Espíritu. Y las cosas espirituales, como dije al principio, no son referentes a lo que es a mi espíritu o a las cosas espiritistas que mucha gente está haciendo obras de maldad, desobedeciendo a Dios y siendo guiadas por el diablo, haciendo cosas tremendas. ¿Sí? Se habla de gente que las brujas famosas que vuelan y esto es una realidad. Sí, hay gente que se desprende del cuerpo y en su ignorancia no saben que están en una cuestión de brujería y que el diablo está jugando y es peligrosísimo dejar el cuerpo para andar teniendo ese tipo de viajes astrales porque un espíritu puede llegar y hacer morada en el espíritu y vienen cosas tremendas. Entonces, todo eso lo entiende mucha gente, lo malo, lo negativo de lo espiritual. Mucha gente está conectada con eso, pero ya Dios quiere que muramos al yo con toda esa basura que se nos ha impregnado. Y mire lo que dice, vuelvo a repetir, Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Necesitamos la presencia de la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estar en esa protección. Dice, el que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre. Fíjese, aquí está claro que Él me ha enviado a decirles esto. Entonces, esto
por favor, grábelo en su corazón en esta tarde, de que nosotros dependemos ahora de lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, gracias al sacrificio de Cristo y al amor del Padre. Por último, el versículo 25 dice, les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. El Señor Jesús les está advirtiendo a los discípulos, y gracias a Dios que ellos escribieron, Juan escribió esto para que entendamos que el Señor nos sigue hablando hoy. Dice, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Dios, así como dijo Jesús en Juan 6:45, que es el que nos iba a enseñar directamente para no recibir doctrina contaminada, engaño del tipo que está ahí enfrente o de la religión que ha tenido ya un control total con todos sus sistemas. ¿Sabe qué? Mejor Dios dice, ¿saben? Yo no quiero que se sigan yendo al infierno con todo y su religión. Les voy a mandar el Espíritu Santo, dice, y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Necesitamos urgentemente accesar a el entendimiento de que el Espíritu Santo ya está en usted, está en mí. Solamente necesitamos reconocer que hay que desconectar esta carne de las cosas terrenales, de las cosas espirituales caídas, y que nuestro espíritu ya entendamos que está muerto, pero que el Señor Jesús, cuando usted entrega la vida para con Él, viene el Dios poderoso y en su espíritu, con su Espíritu Santo, nos resucita. En una de las una palabra en la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el que mora en vosotros, y está el Espíritu Santo queriendo en estos tiempos que entendamos que ahora todo depende de Dios, ya no depende de usted, ya no depende de su religión, ya no depende de su sabiduría humana, ya no depende de que estoy leyendo la Biblia, de que me la sé y que qué bonito habla y qué bonito se oye. No, requerimos del entendimiento y la revelación que nos da el Espíritu Santo. Y por eso la invitación, usted que está viendo esta conferencia, le hago la invitación para que haga en su vida, en verdad, la decisión más importante. Decir, renuncio a todo esto que traigo cargando, ¿sí? Inclusive hay que quitarse tanta tontería que se andan colgando la gente. Tenemos un hermano, en paz descanse, Ramoncito, que él era catolicazo y tomaba, nos decía, y se ponía hasta atrás con el sacerdote, y de pronto le decían, Ramón, ¿puedes dar la misa? Y sí, y dice que él siempre se protegía con un escapulario, nos enseñó, pero haga de cuenta, sí, era del tamaño de una hoja, tamaño carta, y traía por delante y por detrás, y él pensaba que eso era una protección, y no, nunca supo, y hasta que conoció al Señor Jesús, de que todo eso eran fetiches, era brujería, era hechicería, que uno está confiando más en las cosas que un hombre hizo, que un hombre se le ocurrió colgarle ahí, que una cruz, que tanta basura que se inventa para que podamos confiar más en eso y no en el que creó toda esa basura. O sea, no que creó el Señor eso, sino que creó, por ejemplo, una cruz de madera. El Señor creó los árboles, pero nosotros agarramos un pedazo de madera y hacemos una cruz y pensamos que eso nos va a proteger, que la palma bendita, que el santo corazón de quién sabe qué. O sea, todo esto que se nos ha impregnado, sé que duele, pero nos va a llevar al infierno. Estamos confiando más en cosas creadas que en el Creador, y es por eso que el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre ya envió en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él quiere enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que el Señor Jesús aquí nos está diciendo. Entonces, cierro con esto nuevamente. Dicen, aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El Evangelio es unidad. El Evangelio de Dios
no es divisiones o estarse peleando que mi religión es la mejor y que aquella es tal vez la buena, o que todas las religiones llevan a Dios. Ya le dije, todas las religiones llevan al Dios, pero al Dios de este siglo, el cual quiere que usted y yo nos perdamos. Sáfese de todo esto, tome lo que Dios quiere, que ya se hizo en la cruz, fue gratuito, no hay que hacer nada absolutamente, solo tener fe y creer en el Señor. Me despido, les envío un cordial saludo, un abrazo allá, Jessy María, un beso de hermanos, los queremos muchísimo, a todos los que se conectan también, hermanos en Cristo, les amamos y gracias por conectarse y por soportarnos también, y sigan orando por nosotros porque estamos enfrentando luchas muy fuertes, pero ¿sabe qué? La verdad de Dios tiene que brillar. Ayúdenos a compartir todo esto, comuníquelo con sus amistades, que analicen esto y que sea Dios el que les esté hablando al corazón, no la persona que están ustedes aquí viendo al frente, sino que todos necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Yo pido al Señor, ruego en mis oraciones que el Espíritu Santo toque el corazón suyo para que pueda conectarse su vida a el plano eterno de Dios, que todo es a través de nuestro espíritu, que una vez que está ya renovado y resucitado por el poder de la sangre de Jesucristo, vamos a entender en verdad todas las cosas que Dios quiere enseñarnos. Les agradezco muchísimo por el apoyo nuevamente. Un abrazo. Mañana tenemos otra vez una cita a las 7 de la noche aquí en Camino Nuevo. Estamos en YouTube. Apóyenos y Dios me les guarde muchísimo, en verdad. Nos vemos el día de mañana. Buenas tardes.